Actualmente soy la coordinadora general de este primer curso latinoamericano de actualización en ginecología oncológica y organizado por la Escuela Latinoamericana de Oncología. Este curso cuenta con avales académicos de distinguidas sociedades científicas internacionales, a la cual queremos agradecer por su apoyo y participación. El objetivo de este curso, quiero recalcar, que es actualizar integralmente los conocimientos en ginecología oncológica, así como resaltar la importancia del verdadero manejo multidisciplinario y difundir el abordaje correcto e ideal de nuestras pacientes con cáncer de mama y cáncer ginecológico. Hemos diseñado un programa con destacados especialistas y líderes de opinión de América Latina, a quienes agradecemos su activa y desinteresada participación, así como su apertura y disponibilidad para apoyar este proyecto. Es importante indicar que este curso no es un fellowship y no sustituye la preparación de al menos 7 años de la subespecialidad en ginecología oncológica. Al momento, contamos con la participación de más de 1,000 especialistas inscritos de todos los países de Latinoamérica. Y esto ha sido gracias al trabajo en equipo que se ha venido realizando con mis colegas que están presentes el día de hoy, también subespecialistas en ginecología oncológica, a las cuales me voy a permitir presentar el día de hoy. La doctora Cindy Nájera, coordinadora de la zona noreste de México. La doctora Jessica Pacheco, coordinadora de la zona centro de México. La doctora Yasmín Ballesteros, coordinadora de la zona noroeste de México. Y la doctora Fabiola Estrada, coordinadora del área metropolitana y sur de México. Asimismo, queremos agradecer al ingeniero Iván Martínez, de Comunicaciones de ELO, a la doctora Ana Castruita y al doctor Joaquín Reynoso, directiva de ELO, al doctor Jean-René Clemenceau, actual presidente de la Escuela Latinoamericana de Oncología, y a quien me voy a permitir invitar a realizar la apertura oficial de este curso. Doctor Jean-René, muchísimas gracias por su apoyo y su respaldo para este primer curso latinoamericano de actualización en ginecología oncológica y por favor, le dejo la palabra. Bueno, pues es para mí un placer y agradezco la oportunidad de hablar con ustedes. Desde hace muchos años, Cintia nos ha conocido por el trabajo que hemos hecho para impulsar la oncología y en especial el manejo adecuado del cáncer en las mujeres y el desarrollo de las mujeres y de las mujeres profesionistas a nivel internacional. Entonces, para mí esto es parte del sueño que siempre he tenido desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto participar con ustedes. Y qué mejor manera de abrir este año 2025 con un excelente curso con luminarias en las cuales resalta el interés y la capacidad. Entonces, la Escuela Latinoamericana de Oncología se siente muy complacida de este curso de ginecología oncológica y espero que sea el primero de muchos más que sigamos desarrollando y cuenten con todo nuestro apoyo en todo lo que sea necesario. Muchas gracias por la oportunidad y muchas felicidades. Que les vaya muy bien en este curso que de entrada ya es un éxito. Felicidades. Muchísimas gracias, doctor Jean-René. Y bueno, agradecemos a todos nuevamente por su interés y por la asistencia a este curso, tanto en la plataforma de Zoom como en la plataforma de YouTube. Les voy a explicar un poco en cuanto a la dinámica del curso. Durante cada sesión se va a enviar un link al chat de la plataforma de Zoom y al chat de la plataforma de YouTube, el cual va a estar activo únicamente durante 20 minutos para permitir el registro de la asistencia. Se va a entregar una constancia únicamente a aquellos participantes por módulo, si es que se cumple el 80% de la asistencia en el mes. Y bueno, para no alargar más esta primera charla, que obviamente está engalanada por profesionales y por líderes de opinión, quiero dar la bienvenida a la doctora Yasmín Ballesteros, coordinadora también regional del curso y coordinadora del módulo 1 de este curso, que es cáncer de mama. Yas, muchísimas gracias por tu tiempo y tu colaboración. Adelante. Gracias, María Elena. En el mundo hay más de 2.3 millones de casos de cáncer de mama. En América Latina sigue siendo el principal y más frecuente cáncer que tenemos presente. Es por esto que nosotros consideramos
que el módulo de cáncer de mama debería ser nuestro primer módulo dentro del primer curso de actualización en ginecología oncológica en Latinoamérica. Y por esto es que tenemos a dos expertos en el tema de cáncer de mama el día de hoy. Para inaugurar este gran curso, tenemos la ponencia de la doctora Cintia Villarreal con la coordinación del doctor Iván Maldonado. El doctor Iván Maldonado es actualmente jefe de oncología clínica en el Hospital Metropolitano en Quito, Ecuador. Es oncólogo médico de gran prestigio, perteneciente a varias sociedades y que además cuenta con una alta especialidad en cáncer de mama. Sin hacer más preámbulo, les doy la bienvenida a este curso. Espero que lo disfruten y cedo la palabra al doctor Iván Maldonado, el experto, quien nos va a presentar a la experta ponente de la noche de hoy. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora Ballesteros, por la presentación. Y bueno, pues agradezco a Elo y agradezco a todos los organizadores de este primer curso latinoamericano de ginecología oncológica para moderar, para coordinar este tema tan relevante en cáncer de mama, que es actualidades en cáncer, en neoadyuvancia en cáncer de mama, actualidades. Y bueno, para esto tenemos una ponente de lujo. Creo que no necesita presentación. De todas formas, voy a leer parte de su currículum, que es la doctora Cintia Villarreal. Nada más una puntualización antes de comenzar. Vamos a responder todas sus preguntas al final de la ponencia. Vamos a tener la capacidad de recibir todas las preguntas que tengan ustedes a través del chat de Zoom y de YouTube, y vamos a tratar de responder todas las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Entonces, para mí es un gusto realmente poder presentar a la doctora Cintia Villarreal. La doctora Cintia Villarreal es especialista en oncología médica, tiene una subespecialidad en cáncer de mama. Actualmente es directora de oncología médica del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Elión, TEC de Monterrey. Es directora del programa Mujer Joven y Fuerte. Es un programa de atención e investigación de mujeres jóvenes en cáncer de mama. Además, es fundadora y socia de la Asociación Civil Médicos e Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama, MILC. Es líder del grupo de investigación prioritaria en cáncer de mama en países emergentes de la Escuela Nacional de Ciencias de la Salud de TEC de Monterrey. Y claro, la doctora Cintia Villarreal realmente es una líder de opinión y un referente en México y en Latinoamérica en cáncer de mama, múltiples publicaciones, una investigadora de primer nivel, y creo que el tiempo no me alcanzaría para nombrar todas las distinciones que tiene la doctora Cintia Villarreal. Así que me da gusto presentar a la doctora Cintia, pues, y sea bienvenida con su ponencia Neoadyuvancia en cáncer de mama. Ay, pues muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación. Me siento muy honrada de ser parte de este curso y de poderlo inaugurar. Gracias a todas las organizadoras y organizadores. Y bueno, pues el día de hoy me invitaron a poder compartir con ustedes y me dejaron libre seleccionar un tema que fuera de interés para tanto ginecólogos como oncólogos. Y siendo así, pues me di la tarea de escoger este tema. Estoy empezando a proyectar la presentación en relación a la neoadyuvancia en el tratamiento del cáncer de mama, que me parece que es algo que se tiene que tener muy presente por el equipo multidisciplinario que incluye la parte de ginecología, la parte de oncología, porque muchas veces nuestras pacientes con cáncer de mama llegan al ginecólogo y ustedes son este primer punto de contacto que se encarga de ser el líder, que luego junta a todo el equipo que va a estar tratando a las pacientes de ahí, pues en equipo. Entonces, ustedes son los que deciden cuál va a ser finalmente los pasos que se van a continuar a partir del primer diagnóstico. Y como vamos a revisar en esta charla, pues vamos a ver que muchas de estas pacientes, el primer tratamiento que deben de recibir antes de una cirugía definitiva es la neoadyuvancia, que es este tratamiento que se da antes de la cirugía, que también se llama tratamiento primario, quimioterapia primaria, tratamiento neoadyuvante, y que vamos a ver cómo esto impacta en los resultados de las pacientes. Si una paciente, en lugar que es candidata a tratamiento neoadyuvante, si en lugar de eso se opera primero,
vamos a ver cómo esto impacta en los resultados. Entonces, el equipo de ginecología con oncología es clave para poder finalmente brindar pues el mejor resultado, el mejor tratamiento a nuestras pacientes con la enfermedad oncológica más frecuente que hay. Entonces, pues primero me gustaría empezar con algunas premisas y es el tratamiento neoadyuvante es óptimo para todas las pacientes. Definitivamente no todas las pacientes necesitan una quimioterapia en una primera instancia, ni siquiera todas las pacientes requieren quimioterapia, algunas no será necesario dar este tratamiento, pero ¿quiénes tenemos que tener en cuenta que van a requerir quimioterapia neoadyuvante? Bueno, uno es adecuado para todas las pacientes que son candidatas a quimioterapia adyuvante, o sea, si nosotros de entrada ya sabemos que una paciente va a requerir quimioterapia adyuvante, tendríamos que pensar si será más adecuado hacerlo antes que después. Entonces, habrá pacientes que lo hagamos después, pero muchas de estas pacientes que de entrada ya sabemos que son candidatas a una quimioterapia adyuvante, lo harán antes de la cirugía. Número 2, si la indicación de tratamiento sistémico es incierto, ahí preferimos generalmente hacer una cirugía de inicio. Por ejemplo, una paciente que tiene una etapa temprana del cáncer, que es hormonosensible, que es HER2 negativo, muchas veces estas pacientes no sabemos si van a necesitar quimioterapia o no y nos valemos de una estadificación completa que se hace a través de la cirugía con la estadificación de la mama y de la axila. Y además muchas veces utilizamos firmas genómicas que nos ayudan al final a definir cuál es la posibilidad de una recurrencia y cuál es la necesidad de recibir quimioterapia. Entonces, si no estamos seguros, entonces generalmente primero se opera a la paciente y luego decidimos si requiere quimioterapia. Y otro concepto muy importante a considerar es que el tratamiento neoadyuvante, una vez que sí decidimos que la paciente necesita tratamiento antes de la cirugía, se debe ajustar o adaptar de acuerdo al perfil biológico del tumor primario. Cada tumor primario, dependiendo del subtipo, requiere un tratamiento neoadyuvante diferente. Entonces, cuando definimos que una paciente requiere tratamiento neoadyuvante, es el primer paso. Primero se da este tratamiento que depende del subtipo, puede variar. A veces es quimioterapia solamente. Vamos a revisar particularmente el cáncer de mama HER2 positivo, que es quimio más tratamiento anti-HER2. Y vamos a revisar el tratamiento para cáncer de mama triple negativo, que generalmente es quimio más inmunoterapia. Entonces, una vez que se acaba el tratamiento neoadyuvante, las pacientes son llevadas a la cirugía. Y aquí pueden pasar dos desenlaces. Uno es que las pacientes hagan una respuesta patológica completa, que básicamente es que ya no haya células cancerosas invasoras, tanto en mama como axila. O la otra es que haya enfermedad residual, que a pesar de que hubo una quimioterapia previa, todavía hay evidencia de una enfermedad invasora que persiste en la mama o en los ganglios axilares. En cualquiera de los dos casos, siempre hay la posibilidad de una enfermedad micrometastásica y esto también lo vamos a ver a través de la charla, que aunque obviamente las pacientes que tienen una respuesta patológica completa tienen mejores resultados que aquellas pacientes que tienen una enfermedad residual, esto no las excluye de que estas pacientes puedan tener la posibilidad de tener enfermedad metastásica en un futuro. Y por lo tanto, esta definición, el saber si una paciente tiene respuesta patológica completa o enfermedad residual, nos ayuda a definir cuál es el tratamiento adyuvante más óptimo en base a esta respuesta. Entonces, hay algunas lecciones aprendidas y confirmadas a través de muchos estudios en todo este tiempo que vamos a repasar de forma muy sucinta, pero número uno es que la respuesta patológica completa, cuando logramos que una paciente después de la neoadyuvancia ya no tenga tumor, entonces sabemos que esto es un marcador confiable de pronóstico. A estas pacientes les va mejor que cuando tienen un tumor residual. Entonces, tienen mejores desenlaces. Otra cosa que hemos aprendido a través del tiempo es que una paciente que se queda con un tumor residual, con un carcinoma ductal in situ, esto no tiene una importancia pronóstica. Finalmente se clasifica como una paciente que tiene una respuesta completa.
Y lo otro es que el subtipo molecular importa. Ya lo veníamos diciendo, dependiendo del subtipo molecular, particularmente en pacientes con cáncer de mama triple negativo y HER2 positivo, la neoadyuvancia cobra una importancia muy particular. Entonces, ¿cuál es la...? Aquí no sé por qué se marcaron dos líneas rojas, ¿verdad? Como que se rayó ahí por alguien, pero eso no sé si se pueda quitar. Lo voy a quitar tantito. ¿Ustedes también lo ven? Así es, doctora. Sí, doctora. Sí se ve, pues no sé cómo. Sí, A ver, gracias. voy a quitar tantito, la voy a dejar de Sí. compartir, nomás para que no nos estorben ahí durante la charla. Ahí es, Sí se ven ahí las líneas. listo, listo. Estoy. Entonces, esto es lo que hemos aprendido a través del tiempo, de qué sucede dependiendo de cada tipo de cáncer, si una paciente tiene respuesta patológica completa versus enfermedad residual. Entonces, vemos que en las pacientes que tienen un subtipo de cáncer de mama luminal A, estas son aquellas pacientes que tienen cáncer de mama hormonosensible, de características de buen pronóstico, básicamente aquí no importa si tienen una respuesta completa versus tumor residual en el pronóstico. Pero para cualquiera de los otros subtipos, tanto el luminal B, el HER2 positivo y las pacientes con cáncer de mama triple negativo, vean estas diferencias en los desenlaces. Las líneas azules son estas pacientes que tienen respuestas patológicas completas, que vemos que a lo largo del tiempo tienen un excelente pronóstico. La probabilidad de una recaída es muy baja, no cero, pero es muy baja, comparativamente con aquellas pacientes en la línea amarilla para luminal B, HER2 positivo y triple negativo, que cuando hay un residual, estas pacientes tienen más probabilidad de una recurrencia. Y aquí es donde tenemos que ajustar de manera particular nuestro tratamiento para poder impactar en que esta línea amarilla sea mejor y tengan mejores resultados las pacientes. Entonces, vamos a enfocar esta siguiente parte de la charla exclusivamente a hablar del cáncer de mama HER2 positivo, que es aquel cáncer que tiene sobreexpresión de los receptores de HER2 en la membrana. Entonces, a través del tiempo se han hecho múltiples estudios donde se ha visto que al integrar al tratamiento con quimioterapia las terapias anti-HER2, las respuestas patológicas completas son altas y cada vez son más altas. Inicialmente, en los primeros estudios, cuando se incorporó trastuzumab a la quimioterapia neoadyuvante, más o menos lográbamos respuestas patológicas que iban por ahí de un 40%. Cuando se empezó a integrar, además de trastuzumab, un segundo anticuerpo anti-HER2, que es el pertuzumab, estas respuestas patológicas completas aumentaron de forma significativa y rondan entre un 60 a un 70%. Y cuando vemos pacientes que tienen exclusivamente cáncer de mama HER2 positivo con receptores hormonales negativos, estas pacientes son las que tienen mejores tasas de respuesta patológica y hay estudios como el ADAPT que han identificado que se pueden lograr hasta 90% de posibilidad de respuesta patológica completa. Entonces, vean estos resultados tan altos, lo que podemos lograr cuando más, además de la quimioterapia, se integra tratamiento anti-HER2 doble con Pertu más Trastu y podemos lograr estos resultados que ya vimos en la diapositiva anterior. Se refleja que estas pacientes con respuesta patológica completa tendrán desenlaces muy favorables. Esto lo podemos ver también en cuanto ahora cuál es la supervivencia libre de eventos. Entonces vemos que para aquellas pacientes que tuvieron enfermedad residual, de acuerdo a los estudios, pues la supervivencia libre de eventos es alrededor del 57 al 77%, dependiendo de los estudios, mientras que aquellas pacientes que tienen una respuesta patológica completa, la supervivencia libre de eventos es de por ahí de un 90%. De nuevo, 10% de estas pacientes, aún con respuesta patológica completa, tienen la posibilidad de tener una recaída. Entonces, aquellas pacientes con respuesta patológica completa, ¿cómo definimos cuál es el tratamiento que sigue? La adyuvancia. Ya tuvimos neoadyuvancia, ya logramos una respuesta patológica completa, pero para definir qué sigue, tenemos que seguir tomando en cuenta las características iniciales del tumor,
que incluyen el tamaño tumoral, la etapa ganglionar, el estado de los receptores hormonales y el grado tumoral. Y con esto tenemos definido qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí nada más esta diapositiva es de nuevo para recordarles que aún con respuestas patológicas completas, que son las líneas naranjas más fuertes, hay la posibilidad de que las pacientes tengan hasta un 9 a un 12% cuando se utiliza una terapia dual anti-HER2 de posibilidades de una recurrencia. Entonces, queremos todavía bajar esta posibilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo continuamos el tratamiento? Y no hay tanta información al respecto, pero este es un estudio de los más grandes que hay, donde se conjuntaron los diversos estudios que han evaluado el tratamiento anti-HER2 y vieron qué pasaba con aquellas pacientes que recibían los anticuerpos anti-HER2 en monodroga, solamente Trastu, versus cuando recibían Pertu-Trastu y en la adyuvancia Trastu, o Pertu-Trastu y luego Pertu-Trastu. Todas estas pacientes tenían respuesta patológica completa. Entonces, ¿cómo seguían? Entonces, lo que se vio aquí es que aquellas pacientes que continuaban con trastuzumab, pertuzumab en la adyuvancia, la probabilidad de una recurrencia es de 1.7%. Si solamente continúan con trastuzumab es de 9.2%. Y si es trastu es de 18%. Otra vez, todas estas pacientes con respuesta patológica completa. Entonces, en general, continuamos trastu, pertu, sobre todo en aquellas pacientes que de inicio tenían tumores con características de alto riesgo. Hace 2 años se publicó este análisis que es muy interesante de 3,710 pacientes en 11 ensayos que se habían hecho neoadyuvancia y vieron de nuevo qué pasaba con aquellas pacientes que habían hecho respuesta patológica completa. Y lo que vieron es que aún estas pacientes que hacen respuesta patológica completa, si de manera inicial tienen una carga tumoral alta, la probabilidad de una recurrencia aumenta. Entonces, si una paciente que hizo respuesta patológica completa de forma inicial tiene menos tumor o menos ganglios, tiene menos probabilidad de recurrencia. Aquellas pacientes que de inicio tienen tumores grandes, T3, T4, ganglios positivos, el 80% es una supervivencia libre de enfermedad de 80%. Dicho de otra forma, 20% de estas pacientes, aún con respuesta patológica completa, recurren si tenían un tumor muy grande. Entonces, es muy importante optimizar el tratamiento adyuvante en estas pacientes, tanto en receptores hormonales positivos como negativos, que aún con respuesta patológica completa tenían una carga tumoral inicial alta. Entonces, en general, se recomienda por las guías, además de completar el año de trastuzumab, también completar el año de pertuzumab, particularmente en aquellas pacientes de alto riesgo que tenían o cargas tumorales altas o ganglios positivos. Entonces, hay que hacer esta doble terapia anti-HER2. ¿Qué pasa en aquellas pacientes que tienen tumor residual cuando tuvieron cáncer de mama HER2 positivo, se les da neoadyuvancia, pero todavía hay tumor? Y ya vimos que estas pacientes tienen un pronóstico malo, tienen más probabilidad de una recurrencia. Entonces se diseñó este estudio, que es un estudio muy importante que cambió la práctica clínica, que se llama el estudio Catherine, que recientemente se actualizó. Y en el estudio Catherine lo que hicieron es que a pacientes con cáncer de mama HER2 positivo les habían dado neoadyuvancia, operado, y se habían todas quedado con residual. Y a estas pacientes las aleatorizaron a recibir a un grupo un tratamiento llamado TDM1, que es un anticuerpo conjugado con trastuzumab más quimioterapia, que es la emtansina, versus trastuzumab solamente. Entonces fue un grupo, un estudio que se aleatorizó en estos dos grupos. Y este es los resultados actualizados de este estudio a 8.4 años, y los resultados son abrumadores. En pacientes que reciben TDM1 a 7 años, podemos ver que la supervivencia libre de enfermedad cuando reciben TDM1 es de 80% versus 67% cuando solo reciben trastuzumab.
Esto quiere decir que tienen un beneficio absoluto de 14%. Entonces, este beneficio absoluto pocas veces los vemos. El beneficio que da TDM1 a estas pacientes es muy concluyente y también esto se refleja en la supervivencia global, donde aquellas pacientes que reciben trastuzumab tienen una supervivencia global de 84%, que aumenta a 90% en aquellas que reciben TDM1, con una diferencia absoluta de casi 5% a 7 años. Entonces, este es el tratamiento estándar. Y de nuevo, si nosotros recibimos un paciente con cáncer de mama HER2 positivo y la operamos primero, entonces no sabemos cuál iba a ser el resultado de la neoadyuvancia y estamos entonces evitando que la paciente sepamos esa información y en caso de que tenga enfermedad residual, darle TDM1 que modifique el pronóstico. Estas pacientes se curan más frecuentemente cuando reciben TDM1. Este es el análisis por subgrupos de TDM1 y básicamente lo que podemos ver aquí es que independientemente de la carga de enfermedad residual, ya fuera mucha o poca, todas las pacientes tienen un hazard ratio positivo y prácticamente todas se benefician de recibir TDM1. Incluso hay un análisis ahí en el suplemento que es interesante de ver qué pasaba con aquellas pacientes que fueron pocas, pero que sí estuvieron representadas en este estudio, que de entrada tenían una etapa, un tamaño 1, un T1, un tumor menor de 2 centímetros. Y también aquellas pacientes en este contexto se beneficiaron de recibir TDM1. No nos hacen el análisis T1 si era con N0 o era con ganglios, ese análisis no está, pero bueno, esto nos da un hint para que a veces decidamos en pacientes con tumores T1C, a veces optamos por meterlos también a neoadyuvancia, aun cuando son tumores chiquitos, porque cuando tienen un residual, pues se benefician de recibir TDM1. Y vean aquí, 83% de supervivencia libre de enfermedad con trastuzumab versus 94% con TDM1. O sea, hay un beneficio de 11% absoluto en aquellas pacientes que aún con un tumor pequeño reciben TDM1 versus trastuzumab. Por otro lado está el estudio Extenet, que es un estudio que después de haber recibido trastuzumab, las pacientes recibían neratinib, que es un medicamento anti-HER2 oral. En este estudio se aleatorizaron a las pacientes a recibir un año de neratinib versus placebo. Y estos son los resultados en los grupos en general. La supervivencia libre de enfermedad invasora varió a los 5 años de 5%. La supervivencia global a 10 años tuvo un beneficio de 2.1%. Sin embargo, el grupo que más se beneficia de recibir neratinib son aquellas pacientes que se quedaron con respuesta, con tumor residual, que no hicieron respuesta patológica completa. Y vean estos números que también son muy importantes. En enfermedad invasora, es una diferencia de 77% para el grupo placebo versus 85% para el grupo control, con un beneficio absoluto de 7.4%. Supervivencia libre de enfermedad a distancia, beneficio de 7%, pero incluso hay un beneficio en la supervivencia global que logra un absoluto de 9%. Entonces, estas pacientes también de alto riesgo, después de terminar la adyuvancia con terapia anti-HER2, se otorga tratamiento con neratinib, lo cual también reduce este riesgo de recurrencia. Es importante señalar que en este estudio todavía no se tenía el pertuzumab aprobado. Entonces, estas pacientes no recibieron pertuzumab, sino solo trastuzumab. No vamos a tener estudios realmente prospectivos que evalúen este escenario. Entonces, en general, lo que se hace es que en aquellas pacientes de alto riesgo que tienen un tumor residual, toman TDM1 y después de TDM1, si es tolerable, se da neratinib. Entonces, ¿cuál es en general el algoritmo del tratamiento del cáncer de mama temprano HER2 positivo? Para cualquier paciente a partir de una etapa 2 es preponderante dar neoadyuvancia. Entonces, eso es con lo que nos tenemos que quedar. Todo paciente con cáncer de mama HER2 positivo etapa 2 y 3 va a neoadyuvancia.
De ahí se opera a las pacientes. Si tienen respuesta patológica completa, se debe terminar el tratamiento anti-HER2. Si hay ganglios positivos, se añade pertuzumab. Y si la paciente tiene enfermedad residual, hay que recibir TDM1 y luego completar el neratinib. Este es otro esquema muy similar, solamente aquí valoran también este grupo importante que es los pacientes que tienen un cáncer inicialmente T1C-N0 y realmente estas pacientes pueden encajar en cualquiera de las dos alternativas de tratamiento, ya sea operarlas primero o la otra es darles neoadyuvancia y luego ajustar el tratamiento de acuerdo a la respuesta. Las dos conductas son adecuadas y generalmente nos vamos con la parte de la neoadyuvancia en pacientes más jóvenes, cuando tienen pues grado 3, receptores hormonales negativos, se consideran más hacia la neoadyuvancia por la posibilidad del beneficio. No está mal también operarlas de inicio y en ese sentido se requiere pues una conversación en un equipo multidisciplinario para encontrar la mejor estrategia. Ahora vamos a hablar del tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama triple negativo, que es este tumor que no tiene receptores de estrógeno, progesterona y HER2, que es el tumor que peor pronóstico tiene. Entonces, básicamente me quiero concentrar en este estudio, en la neoadyuvancia, que es el estudio que viene a cambiar la práctica clínica en estos tumores, que es el estudio Keynote 522. Y en este estudio, las pacientes con cáncer de mama triple negativo, etapas 2 y 3, desde las etapas 2 y 3, reciben quimioterapia a base de paclitaxel más carboplatino, seguido de AC o S. Todas recibieron este esquema de quimioterapia. El grupo experimental recibió pembrolizumab versus placebo. Entonces, lo que aquí se evaluó era cuál era el impacto de añadir inmunoterapia al esquema de quimioterapia. Después de terminar la neoadyuvancia, las pacientes eran llevadas a cirugía y de ahí continuaban el pembrolizumab versus el placebo. Los objetivos primarios del estudio fueron respuesta patológica completa y supervivencia libre de enfermedad. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados del estudio y por qué cambió la práctica clínica? Es porque en aquellas pacientes que tuvieron placebo más quimioterapia, tuvieron un 51% de respuestas patológicas completas que aumentó a 64% en aquellas que se les añadió pembrolizumab. Este es un beneficio absoluto de 14%. Entonces, esto viene a cambiar la práctica clínica porque ya vimos que estas pacientes con respuesta patológica completa tendrán mejores desenlaces. Ahora, en este estudio en particular, evaluaron si importaba tener positividad para PDL1 o no, porque recuerden que en el contexto metastásico sí se trata diferente una paciente que tiene cáncer de mama triple negativo PDL1 positivo, se le da tratamiento con inmunoterapia, pero si es PDL1 negativo no hay beneficio de recibirla. Sin embargo, en el contexto neoadyuvante esto no aplica. Para en cualquiera de los dos escenarios, pacientes que tienen PDL1 positivo o PDL1 negativo, la quimioterapia cuando se le añade pembrolizumab mejora las respuestas patológicas completas en un 14% absoluto en aquellas que tienen PDL1 positivo y en un 18% absoluto en pacientes que tienen PDL1 negativo. Entonces, no pedimos PDL1 en pacientes donde estamos definiendo el esquema neoadyuvante. No nos sirve para tomar esa decisión, incluso a veces puede confundir a las aseguradoras o a los médicos pedir este marcador. En este caso no nos sirve porque todas estas pacientes a partir de la etapa 2 y las 3 vienen a recibir tratamiento con quimioterapia más inmunoterapia. Ahora, fíjense ustedes cuál es la importancia de además recibir pembrolizumab en pacientes con etapas más avanzadas de la enfermedad. Si tienen etapas 3 del cáncer, el beneficio todavía se ve más acentuado en aquellas pacientes que reciben pembrolizumab. De 42% de una respuesta patológica completa sin pembro,
se va a 66%. Vean ustedes un beneficio absoluto de 25% para 3A y para 3B. Entonces, estas pacientes en particular se benefician de pembrolizumab. También se está indicado en las etapas 2, pero las etapas 3, el beneficio es muy importante de añadirlo. Y esta es la supervivencia libre de enfermedad y este es el análisis más actualizado que se presentó el año pasado con 75 meses de seguimiento, donde podemos ver que a 5 años 72% de las pacientes tienen supervivencia libre de enfermedad si no reciben pembro versus 81%. Entonces hay un beneficio absoluto de casi, bueno, de 9% para el grupo que recibe pembrolizumab. También muy importante este beneficio. La supervivencia global también se ve impactada, ya aquí es donde ya estamos hablando de un medicamento que nos ayuda a cambiar el pronóstico global. Entonces, de 81% de beneficio en aquellas pacientes que tienen solamente pembrolizumab, se va a 86%. Entonces, es un beneficio absoluto de 5% en supervivencia global. En las pacientes que tienen respuesta patológica completa, vemos que también el utilizar pembrolizumab hacía que tuvieran un beneficio mayor, pero particularmente en aquellas que no tienen una respuesta patológica completa, el beneficio es de 65% para las que no reciben pembro versus 71% las que reciben pembro. Igual aquí hay mucho que hacer. Vemos que con todo y una que reciben pembrolizumab, estas pacientes que se quedan con residual, el 30% recurren, pero sí podemos rescatar un buen número de pacientes aun cuando se hayan quedado con un tumor residual. Algo muy importante a considerar es que la inmunoterapia no es inocua y la inmunoterapia se asocia a eventos inmunomediados que tenemos que tener presentes y que tenemos que estarles dando seguimiento estrecho. Entre el más frecuentes son la inmunoterapia, reacciones en piel, hipotiroidismo, hipertiroidismo, insuficiencia adrenal. Entonces, estas son las reacciones de inmunomediadas más frecuentes que tenemos que darles seguimiento porque de no ser así, incluso pudieran llegar a ser mortales. ¿Cuál es el tratamiento cuando una paciente se queda con tumor residual? Y esto es muy importante porque ya vimos que estas pacientes son las que más tienen riesgo de recurrencia. Entonces se ajusta. De nuevo, si nosotros operamos a una paciente que llega con cáncer de mama triple negativo, entonces le quitamos la oportunidad de recibir esta terapia ajustada que puede cambiar la conducta y por tanto el desenlace de las pacientes. Entonces, estos estudios se hicieron en estas pacientes donde tuvieron enfermedad residual. Estas pacientes recibieron capecitabina adyuvante por 6 a 8 ciclos versus terapia antihormonal si tenían receptores hormonales positivos u observación si tenían receptores hormonales negativos. Y donde hubo un beneficio particularmente importante fue en las pacientes con cáncer de mama triple negativo que habían tenido un tumor residual, donde podemos ver aquí la respuesta en cuanto a supervivencia libre de enfermedad, pero también en cuanto a supervivencia global, donde hay un beneficio absoluto que es estadísticamente significativo, por lo cual es un estándar el empleo de capecitabina de 6 a 8 ciclos en estas pacientes con tumor residual. Además, tenemos aprobado el olaparib, que es un inhibidor de PARP, en aquellas pacientes que también reciben neoadyuvancia, que tienen cáncer de mama triple negativo y que no tuvieron una respuesta patológica completa. Este estudio, llamado el Olimpia, incluyó a pacientes de alto riesgo clínico, estas pacientes triple negativos sin respuesta patológica completa, o pacientes con cáncer hormonosensible que se quedaron con un residual de alto volumen, y a estas pacientes las aleatorizaron a recibir olaparib 1 año versus placebo. Y lo que podemos ver es que hubo un beneficio tanto en supervivencia libre de enfermedad y también en supervivencia global, y este análisis se acaba de actualizar, donde vemos que el beneficio absoluto se mantiene en los 2 escenarios. Entonces, esto es un estándar de tratamiento y por eso también necesitamos conocer el estatus de la mutación de BRCA en estas pacientes, porque estas pacientes mutadas serán candidatas a olaparib.
Entonces, ¿cuál es el algoritmo de tratamiento para estas pacientes? Cuando tengamos una paciente con cáncer de mama triple negativo etapa 1, si este 1A o B, estas pacientes van a cirugía de entrada y de ahí irán a quimioterapia adyuvante. Pero si las pacientes tienen una etapa clínica 2 y 3, todas estas pacientes deben de ir a terapia neoadyuvante con el esquema que revisamos, paclitaxel, AC, concomitantemente con pembrolizumab, y de ahí se van a cirugía. De ahí vamos a saber si las pacientes hacen una respuesta patológica completa y, de ser así, solamente se completa el pembrolizumab adyuvante. Pero si no alcanzan una respuesta patológica completa, las pacientes que no están mutadas reciben capecitabina, y las que sí están mutadas, mutación de BRCA1 o 2, reciben olaparib adyuvante, y estos dos escenarios se hacen concomitantemente con pembrolizumab. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto para dar espacio a preguntas? El tratamiento neoadyuvante es un estándar en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo y triple negativo a partir de la etapa 2. Entonces, si ustedes ven de entrada una paciente HER2 positivo o triple negativo que tiene un tumor mayor de 2 centímetros y o tiene ganglios positivos, de entrada tienen que tener este contacto con su oncólogo de su equipo, porque estos pacientes tienen que primero recibir tratamiento neoadyuvante y la cirugía viene en un segundo tiempo. Vimos que la adición de medicamentos en la fase de la neoadyuvancia impacta en el aumento de respuestas patológicas completas, tanto en el contexto del cáncer de mama HER2 positivo, cuando se utiliza trastuzumab y pertuzumab, como en el contexto del triple negativo, cuando se utiliza pembrolizumab. Vemos que nos interesa muchísimo conocer el estatus después de la neoadyuvancia y saber si una paciente tiene tumor residual, porque cuando es así, se tiene que hacer un ajuste en la estrategia adyuvante que tiene un impacto directo en la mejoría de los desenlaces oncológicos. Nos interesa mucho saber cuál es la respuesta a la neoadyuvancia, porque depende de eso, los oncólogos tendremos que ajustar la adyuvancia y eso va a impactar en que una paciente viva más, que tenga menos posibilidad de una recurrencia. Es también importante tomar en cuenta lo que platicamos, que incluso aquellas pacientes que tienen respuestas patológicas completas tienen una posibilidad de recurrencia que va entre un 10 a 20%. Entre más carga tumoral en un inicio, esto es más alto, por lo cual se necesita continuar con la mejor terapéutica establecida, donde hay que terminar la terapia anti-HER2 combinada, doble combinada. Y bueno, esencialmente el manejo multidisciplinario de estas pacientes es fundamental, y la comunicación entre los principales actores que involucran el radiólogo, el patólogo, el cirujano, el oncólogo, el radiooncólogo, además de obviamente las disciplinas integrales, es fundamental para la mejor toma de decisiones. Entonces, es muy importante que cuando todos ustedes reciban una paciente, inmediatamente se pongan en contacto con su equipo de oncología, de ginecología, de cirugía, para poder establecer ese manejo en conjunto, y entre este equipo de expertos poder determinar cuál va a ser el mejor manejo de estas pacientes, y recordar que en muchas de estas pacientes la estrategia de la quimioterapia neoadyuvante será la mejor forma de tratar a las pacientes. Y con esto, pues, termino mi charla y quisiera dar pie para la discusión y las preguntas. Muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, doctora Cintia Villarreal. Pues excelente ponencia, como siempre. Creo que nos quedan muy claros los conceptos y vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Tenemos algunas preguntas del auditorio y pues vamos a tratar de juntar algunas para que usted pueda contestarnos, por favor, doc. ¿Qué opina? Hay una pregunta del público que nos indica que si todas las pacientes con N1, es decir, con ganglios positivos, deberían ir a quimioterapia o habría algún escenario en el que podrían ir a cirugía de entrada. Y aquí creo que falta agregarle el tema, no nos habla de la biología del tumor, pero pues, ¿qué nos podría decir en ese respecto? ¿Alguna vez se podrían operar los ganglios positivos?
La respuesta es que en pacientes que tienen cáncer de mama HER2 positivo y triple negativo, no. Todas estas pacientes, si ya de entrada vimos que tienen ganglios positivos, ya las hace una etapa 2. Entonces, revisamos que todas triple negativo y HER2 positivas van a neoadyuvancia. Esa es la regla. Ganglios positivos o un tumor mayor de 2 centímetros, HER2 positivo, triple negativo, no se operan de entrada. En el caso de pacientes que tienen tumores hormonales o hormonosensibles HER2 normal o HER2 negativo, ahí cambia la estrategia. Y en aquellas pacientes, sobre todo postmenopáusicas, sí podemos hacer firmas genómicas después de la cirugía que nos ayudan a determinar si una paciente puede ser no candidata a quimioterapia. Entonces, si nosotros tenemos una paciente postmenopáusica donde tenemos la sospecha de que hay ganglios positivos con poca carga tumoral, 1 a 3 ganglios, entonces estas pacientes se pueden operar de entrada. Vamos a revisar que efectivamente sean entre 1 a 3 ganglios y si es así, estas pacientes pueden llevarse una firma genómica, puede ser MapPrint, puede ser Oncotype, y con esto definir si estas pacientes requieren o no quimioterapia. Entonces, este es el escenario donde podemos operar de inicio. Pacientes en etapa 3, aquellas pacientes con cáncer de mama hormonal, etapa 3, generalmente también reciben quimioterapia neoadyuvante de entrada, que nos permite reducir muchas veces el tamaño del tumor, hacer los tumores más operables, tener el panel de BRCA si es que lo vamos a ocupar. Entonces, en general, una paciente etapa 3 hormonal también va a neoadyuvancia. Gracias, doctora Cintia. Creo que está clarísimo que en HER2 y en triple negativo, pues con ganglios positivos, seguro hay que ir a neoadyuvancia y la biología del tumor es muy importante. Juntando algunas preguntas, doctora Cintia, sobre el esquema de quimioterapia, nos preguntan el tema de las antraciclinas. Ya ve que el desescalamiento del tratamiento cada vez ha sido más progresivo. En triple negativo, más bien hemos agregado el carboplatino. En HER2, algunos usan sistemáticamente antraciclinas. No sé si usted lo considera necesario. En cuanto a los esquemas, ¿cuál nos recomendaría con o sin antraciclinas? ¿Cómo lo ve usted? En cáncer de mama triple negativo es fundamental tener un esquema secuencial que incluya taxanos y antraciclinas. Ahí no las podemos omitir. Y tampoco podemos omitir el platino. No entré mucho en ese detalle, pero bueno, hubo una discusión durante muchos años si utilizábamos platinos en la neoadyuvancia, porque había estudios que habían mostrado que no mejoraban los resultados y otros contradictorios que sí los mejoraban. Pero bueno, después de todo el análisis que se hizo, se concluyó que los platinos sí mejoran las respuestas patológicas completas. El análisis lo demostraron, mejoran la supervivencia libre de enfermedad y además fue el esquema estándar que utilizaron en este estudio Keynote 522, que fue el que vino a cambiar la práctica clínica. Entonces, en general, el esquema de cáncer de mama triple negativo debe incluir pues todo esto, taxanos, platinos, antraciclinas. En el caso del cáncer de mama HER2 positivo, sí hay la posibilidad de escoger entre varios esquemas de tratamiento que están aceptados, que son convenientes, que pueden incluir antraciclinas, pero podemos también excluir a las antraciclinas y ahí la verdad es que es mucho dependiendo de las escuelas. En general en Estados Unidos tienden por no usar antraciclinas. En general en muchos lugares en Europa siguen usando antraciclinas. La verdad es que los dos esquemas son aceptables. Está el estudio Triafena que comparó estos dos esquemas y demostró que la respuesta patológica completa era la misma, la supervivencia libre de enfermedad era la misma. Entonces, pues se tendrá que adecuar de acuerdo a nuestra paciente, escoger un esquema sobre otro. Algo que creo que es importante a considerar para nuestros contextos donde muchas veces tenemos recursos limitados es que cuando usamos antraciclinas, usamos menos tratamiento anti-HER2. Si damos un esquema donde excluimos a las antraciclinas, las pacientes al menos deben tomar 6 ciclos
de terapia anti-HER2. Si optamos por utilizar un esquema donde se incluyan antraciclinas, damos 4. Entonces, si estamos pensando en costos, que siempre lo tenemos que tener en cuenta, y en optimizar recursos, pues hay veces que nos es más conveniente tener este esquema de 4 ciclos en la neoadyuvancia y luego ajustar el tratamiento de acuerdo a la respuesta patológica, y eso puede optimizar gastos. Pero finalmente, en cuanto a resultados, cualquiera de los dos esquemas puede ser válido. Ujú. Gracias, doctora Cintia. Y justo hablando un poquito de este tema de los recursos, por ahí alguna pregunta que diferencia un poco entre la práctica institucional, donde tal vez hay un poco más de limitaciones, y la práctica privada. Y por ahí nos preguntan, en el caso de no tener acceso a doble bloqueo, ¿habría alguna recomendación? Creo que es la que acaba usted de decir, ajustar el esquema de quimioterapia pues para optimizar los recursos con el anti-HER2. Y en el otro extremo Creo, nos... Iván, que lo que no podemos omitir es el trastuzumab. Digo, idealmente hay que añadir el pertuzumab, utilizar el TDM1, utilizar neratinib, pero también todos entendemos que en nuestras instituciones y en nuestros centros no siempre tenemos todas las alternativas de tratamiento. Lo que no puede faltar es utilizar trastuzumab en la neoadyuvancia, pero idealmente se deberían de incorporar pues los otros tratamientos. En caso del pembrolizumab es lo mismo, son medicamentos de alto costo, no siempre son accesibles, y yo creo que ahí también tenemos que ser muy juiciosos al escoger los tratamientos. Hay instituciones que también optimización de costos optan por tratar a las pacientes en la neoadyuvancia con pembrolizumab, y la adyuvancia ya no la completan o solo la completan en aquellas pacientes de muy alto riesgo, que son las que se quedan con tumores residuales con mucha carga, con un residual cancer burden de 2, donde ahí el beneficio es muy importante. Entonces, pues sí, si utilizas el pembrolizumab en todo el esquema, te alcanza para una paciente, pero si te ahorras la parte adyuvante, te alcanza para 2. Entonces, hay instituciones donde concentran ese recurso en la neoadyuvancia, que aunque no es el estándar, pues sería una forma de optimizar recursos y más pacientes puedan tratarse. Ujú. Perfecto, doc. Algunas preguntas sobre biomarcadores, por ahí nos preguntan sobre el BRCA y si es necesario medir PDL1 en la neoadyuvancia. Usted ya lo mencionó, pero creo que vale la pena reforzar. ¿Qué biomarcadores deberíamos considerar mínimo en un cáncer de mama triple negativo para neoadyuvancia y poder tomar la decisión después del tratamiento post-neoadyuvante? En cuanto a tumores, pacientes que tengan mutaciones de BRCA, ¿debemos medir PDL1 o no? No, o sea, cuando nosotros tenemos ya definido que una paciente tiene cáncer de mama triple negativo, no se requiere hacer la medición de PDL1 para definir el esquema neoadyuvante. Todas las pacientes a partir de la etapa 2 son candidatas a recibir pembrolizumab. Vimos que aquellas pacientes en etapa 3 se benefician aún más, pero finalmente a partir de la etapa 2 todas estas pacientes son candidatas. Idealmente hay que hacer un estudio genético en todas las pacientes con cáncer de mama triple negativo, particularmente en pacientes más jóvenes, pero realmente cualquier paciente con cáncer de mama triple negativo, independientemente de la edad, es criterio para hacer una prueba genética. Y podemos aprovechar ese tiempo donde las pacientes están en neoadyuvancia para tener este estudio y para poder tomar decisiones quirúrgicas, y en relación a veces hasta también de la radioterapia, si podemos tener esta información. Entonces, idealmente tenemos que contar con el estudio de BRCA1 y BRCA2, porque además, para aquellas pacientes que se quedan con residual, necesitamos conocer esa información, porque estas pacientes con residual requerirán usar además olaparib si están mutadas. Entonces, es muy importante considerar la prueba de BRCA1 y 2 en estas pacientes. Gracias, doctora Cintia. Y justamente hablando de las pacientes triples negativas que no hacen una respuesta completa y tienen un tumor residual, ¿qué opina usted de estas combinaciones? ¿No? Es una paciente BRCA mutada y pues tiene una enfermedad residual, no hace respuesta completa y debe recibir olaparib en base al estudio Olimpia.
y también debe recibir pembrolizumab de acuerdo al protocolo de Keynote 522. ¿Estas combinaciones ustedes las están utilizando o están usando solamente el pembro o están combinando de acuerdo al residual capecitabina, pembrolizumab y olaparib? Em, En general no tenemos estudios prospectivos que hayan evaluado la combinación o sea, cuál es el resultado de la combinación de estos fármacos. Sin embargo, tenemos estudios en otros contextos, ya sea en contexto metastásico o en otras neoplasias, donde se ha visto que combinar olaparib con pembrolizumab es seguro y también combinar capecitabina con pembrolizumab es seguro. Entonces, en general, ¿qué se hace en estas pacientes? Es que cuando no están mutadas, combinamos pembro más cape en la medida que sea posible, que los recursos alcancen y que las aseguradoras lo acepten, pero en general se combina cape con pembro y si las pacientes están mutadas, se combina olaparib con pembro. Lo que no hacemos, porque esto sí pudiera tener repercusiones de toxicidad muy importantes, es combinar pembro, cape o olaparib. La combinación de cape o olaparib si pudiera tener una toxicidad mayor. Entonces esa combinación no la usamos, pero sí las otras. Algo que se está creando es evidencia del mundo real, que es de donde vamos a poder obtener más información en relación a qué esquemas están usando, cuál va a ser finalmente los desenlaces al utilizar estas combinaciones de tratamientos. Les comparto que nosotros estamos haciendo una experiencia ahorita latinoamericana en un estudio llamado Petra, que es un estudio de la vida real, donde estamos documentando cuáles son los esquemas de tratamiento con pembrolizumab que se están utilizando, cómo se están haciendo las combinaciones, si podemos en general completar los tratamientos, cuáles son los resultados cuando no se puede completar la adyuvancia, que platicábamos que en varias instituciones optan por concentrarse en la neoadyuvancia. Entonces, bueno, estos resultados nos van a dar más información del mundo real de nuestro contexto. Gracias, doctora Cintia. Hay bastantes preguntas y muchas felicitaciones para usted. Creo que vamos a hacer dos más, pues cuestión del tiempo. Un importante nos pregunta sobre la terapia endocrina neoadyuvante. Cada vez, y bueno, en algunos tiempos como COVID-19 se utilizó muchísimo. ¿Cuándo usted recomendaría que utilicemos terapia endocrina neoadyuvante en vez de quimioterapia en tumores hormonosensibles? En general, la terapia neoadyuvante hormonal no es un estándar, sin embargo, la consideramos sobre todo en aquellas pacientes que por alguna razón esté contraindicada la quimioterapia. Sobre todo en pacientes que pueden ser más frágiles, en pacientes que tienen edad avanzada y que puedan tener alguna condición que las limite o por alguna razón que pueda su condición física hacer complicado que reciban quimioterapia, es donde particularmente utilizamos esquemas de tratamiento antihormonal neoadyuvante en la actualidad, diría yo. Hay estudios que han intentado evaluar y eso no es estándar, sin embargo, en algunas prácticas se utiliza que cuando no estamos seguros si realmente la paciente requiere quimioterapia neoadyuvante o se pudiera beneficiar de tratamiento antihormonal y hay duda y se hace algún estudio genómico en la biopsia para poder tomar decisiones. Aun cuando no es estándar y en general no es algo que se recomienda de forma abierta y amplia, sí hay prácticas donde cuando hay dudas en un tumor con poca carga tumoral, optan por hacer una firma genómica y decidir entre dar quimio versus terapia antihormonal para bajar el volumen del tumor y luego operar a la paciente. Pero bueno, a grandes rasgos realmente consideramos el tratamiento antihormonal en pacientes que por alguna razón no pueden recibir quimio o que la paciente opte por no recibir quimioterapia y queramos tener el beneficio de la neoadyuvancia en hacer cirugías más conservadoras. Perfecto, doc.
Y bueno, creo que por último, una pregunta que será más bien como proyecto multidisciplinario. ¿Cuál sería la mejor forma, nos preguntan, de valorar la respuesta a la neoadyuvancia? ¿Sería por clínica, por resonancia magnética, por PET, por patología? Y si ustedes marcan a todos los tumores, yo creo que esto es más un poco de la parte de cirugía, marcan a todos los tumores primarios y los ganglios para luego valorar la respuesta y hacer el ganglio centinela post-neoadyuvancia. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Bueno, esta pregunta también es muy importante, qué bueno que se tocó en la parte del marcaje. Es fundamental marcar a las pacientes que van a recibir neoadyuvancia para poder darles la oportunidad de hacer una cirugía conservadora una vez que termina la neoadyuvancia, porque como vimos, pues una gran proporción de pacientes, alrededor del 60 al 70% de las pacientes o incluso más altos si tienen cáncer de mama HER2 positivo, hormonal negativo, en general 60-70% de estos pacientes van a hacer una respuesta patológica completa. Entonces, si no marcamos el tumor, estamos condicionando a la paciente a que no se le pueda hacer una cirugía conservadora porque ahora ya no tenemos tumor que perseguir. Entonces es fundamental este marcaje. Qué bueno que se trató. Y bueno, finalmente lo que nos determina las decisiones es la patología. Necesitamos la confirmación patológica de si hubo un tumor residual invasor o no, y eso es lo que finalmente define cuál es el pronóstico y cuál va a ser el tratamiento adyuvante después de la cirugía. Perfecto, muchas gracias, doctora Cintia. Se nos quedan bastantes preguntas, pues hay mucho interés, pero creo que hemos respondido las principales. Y bueno, muchas gracias, doctora. Dejo en manos de la doctora Yasmín Ballesteros para que dé unas últimas palabras sobre este módulo, porque ha sido muy exitoso, pues, y gracias a todos por conectarse. Buenas noches, muchas gracias a la doctora Cintia, excelente ponencia, le agradecemos. Le agradecemos también al doctor Iván Maldonado por su maestría para coordinar el módulo y elegir también las preguntas que se hicieron. Agradecerles a todos por su asistencia. La verdad es que tuvimos asistentes mayores a 500 personas y es una gran respuesta para nosotros en este proyecto. Y únicamente recordarles que el link va a estar abierto hasta las 10 de la noche para que registren su asistencia. Y por último, no solamente me queda pues agradecer nuevamente a los ponentes, a ustedes por su asistencia y recordarles conectarse el martes 14 en punto de las 8 p.m. hora Ciudad de México para la siguiente charla, actualidades en cirugía en cáncer de mama. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Buenas noches a todos y gracias por la invitación y la atención.